Amén. Dios les bendiga, hermanos. Voy a invitarles que abran su Biblia, por favor, en esta mañana. Es una bendición poder compartir con ustedes nuevamente. Quiero invitarles que abran su Biblia hoy en Santiago, hermanos. Santiago capítulo 1. Seguimos en la serie Fe en Acción, pero ahora pasamos a otro pasaje, otra porción de la Biblia, de las Escrituras. Hoy estamos iniciando aquí en Santiago, continuando siempre el mismo tema de la fe en acción, porque mi deseo es que nosotros veamos cómo es que la Biblia, en particular el Nuevo Testamento, está llena de referencias de cómo poner en práctica nuestra fe. En particular, el propósito de Pablo fue siempre el de lograr las conversiones de las personas, que tanto los judíos que creían solamente en las escrituras sagradas de los profetas llegaran a conocer a Cristo y tener una relación personal salvadora con Él. También su ministerio principal era con los gentiles, para que ellos llegaran a conocer a Cristo, formar esta doctrina, digamos, dentro de la iglesia que se había fundado. Y aunque ese era su objetivo, lo que también vemos es que él pasa reafirmando cada congregación que se fundó, cada grupo de santos que está reunido en las diferentes regiones de Asia Menor, incluso de Palestina, donde haya iglesias que él conoce. Siempre pasa reafirmando y dándoles instrucciones sobre cómo vivir la vida cristiana. Diga conmigo, ¿cómo vivir? No solo es la doctrina. Aunque Pablo, sus escritos, si usted lo lee, de ahí es donde sustraemos mucha de la doctrina cristiana, que particularmente lo que compartimos los días viernes, casi la mayoría es impartida por Pablo. Pero no solo es doctrina. Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento, lo que estamos viendo es que hablan sobre cómo poner en práctica la fe. Amén, hermanos. En esto nos vamos a enfocar en esta mañana, bueno, durante toda esta serie. Así que vamos a estar en Santiago. Y yo quiero, hermanos, que comencemos aquí en el capítulo 1. Digan amén cuando lo tengan ya, hermanos. Yo estoy leyendo la NBLA, por si gusta sincronizarse en esta mañana conmigo en esta traducción. Si gusta usar otra, no hay problema. Dice la palabra de Dios, yo voy a leer desde el versículo 1, dice de la manera siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Verso 2: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Amén. Puede sentarse, hermanos. Como les dije, hermanos, estamos en esta serie titulada Fe en Acción, y hemos pasado de Colosenses, que ya estudiamos, a esta nueva carta de Santiago, donde él clavemente, precisamente en el primer versículo de su carta que nosotros vemos, la introducción, o lo que se le podría llamar el saludo, es lo que se le llama normalmente el saludo de la carta. Como yo les he explicado anteriormente, cuando hoy día escribimos una carta, lo que muchas veces hacemos es que ponemos el destinatario al principio. Decimos, estimado, ¿verdad? Fulano de tal, ¿verdad? Estimado hermano, estimado hermana, ¿verdad? Y comenzamos a escribir todo el contenido, y hasta el final de la carta le ponemos el nombre de quién es. Decimos, sinceramente, David Medina. O respetuosamente, ¿verdad? O atentamente es el que se usa muy comúnmente, ¿verdad? David Medina. Lo hacemos al final. En los escritos del primer siglo, lo que vemos es que ellos lo hacían al revés. Ponían al principio el destinatario y su saludo. Las dos cosas ponían. Por ejemplo, decía, yo, ¿quién soy? Yo me presento. Santiago, dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, ¿quién soy yo? Me voy a presentar primero. Y después al destinatario.
Les escribo a ustedes que están, ¿qué? En la dispersión. Entonces, ahí lo vemos desde el principio, claramente. Entonces, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. 12 tribus es una referencia a ¿quiénes? A los judíos. Se le está escribiendo a los judíos que han sido dispersados. Recuerda, hermanos, que en la iglesia, cuando inició la iglesia, ¿recuerdan cuándo inició la iglesia realmente? Cristo murió en la cruz, resucitó. Un tiempo después dice que Él ascendió a los cielos y le dijo a sus discípulos que estaban todavía ahí, les dijo a ellos: hey, quédense aquí en Jerusalén esperando la promesa del Padre. ¿Ustedes recuerdan eso, no? ¿Sí, hermanos? Ellos se quedaron ahí esperando la promesa, orando. Dice, ya pasa, porque Lucas es el que escribe Hechos. Y si usted lee el tratado de Lucas, el Evangelio de Lucas, mejor dicho, y luego el libro de los Hechos, es una sola, se lee como un solo volumen, ¿verdad? Donde Lucas en Hechos 1 dice: amado, ¿verdad? Dice, como yo te escribí en el primer tratado. O sea, es una continuación. Le dice, ahí estuvimos viendo al Señor ascender. O sea, Lucas, el último capítulo, habla de la ascensión de Cristo. Y el primer capítulo de Hechos habla también de la ascensión de Cristo. O sea, es una continuación. Y Lucas dice que estaban ahí, que se le quedaron viendo al Señor cuando Él ascendía a los cielos hasta desaparecerse. Y luego dice que un ángel se les apareció y les dijo: varones galileos, ¿qué están mirando? Ese Jesús que han visto subir al cielo, Él mismo, así mismo regresará, ¿verdad? Entonces, ellos recibieron esa palabra y recordaron la promesa que el Señor les había dado, la cual era ¿qué? Hechos 1:8, que es el verso clave de todo el libro de los Hechos. Hechos 1:8 es el verso que delinea todo el esquema de todo Hechos. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén. Y ahí es donde empieza el libro de los Hechos, ellos testificando en Jerusalén. Primero recibiendo el Espíritu Santo y el poder, después testificando ahí en Jerusalén, después dice en Samaria, y el siguiente capítulo la siguiente porción habla de su testimonio en Samaria, y dice en toda Judea, y luego se ve ese segmento, y luego y hasta los confines de la tierra, y se ve donde Pablo comienza a sembrar el evangelio al resto del mundo. ¿Están conmigo? Cuando esa iglesia nació en el día de Pentecostés y vino el Espíritu Santo sobre ellos, y ellos comenzaron a hablar lenguas, o sea, testificando en el idioma local de todos los que estaban presentes ese día del nacimiento de la iglesia del Señor. Ahí comenzó algo extraordinario. Pero así como comenzó con vamos a decir, con ese movimiento poderoso que logró la conversión de ¿qué? Más de 10,000 personas, que eran como 11,000. ¿Cuántos eran? Ya hasta se me olvidó. Creo que eran 5,000 y luego otros 3,000, que eran 8,000 más o menos, en las primeras 2 predicaciones de Pedro. Y después de eso dice en el capítulo 2 de Hechos que el Señor iba añadiendo diariamente a la iglesia a los que iban a ser salvos. Era un movimiento poderoso desde su origen, su principio. Pero así como era de poderoso, así también vino la resistencia de los grupos alrededor. Primero, ¿de quién vino resistencia? De los judíos religiosos. Porque recuerden, ellos eran los que habían matado a Jesús. Y por eso las primeras predicaciones de Pedro se centraban en decirle a esos mismos judíos: ustedes mataron a Jesús, pero Él resucitó y está vivo hoy, ¿verdad? Recuerden cuando sanaron al paralítico que estaba pidiendo limosna a la entrada del templo. Cuando Pedro se levanta a hablarle a las personas, le dice: el Jesús que ustedes crucificaron, por el nombre de ese Jesús, es que está ahora este hombre sano delante de ustedes. Entonces, sus primeros mensajes trataban sobre el primer grupo de resistencia, los judíos religiosos. Pero después de eso, podemos ver que también hubo otros grupos que resistieron. Por ejemplo, se ve que Roma resiste, porque el Imperio Romano no quería un movimiento tan fuerte, tan grande, tan poderoso, que podría ser una amenaza a su imperio. Entonces ellos también resistieron. Y luego tenemos resistencia de los gentiles, que si ustedes recuerdan, ellos querían vivir una vamos a decir, religiosidad politeísta, un libertinaje, que si usted recuerda cuando Pablo estaba predicando, dice que se le presentaban personas, a veces adivinando, a veces queriendo ser magos, o queriendo hacer diferentes trucos y cosas así para engañar a la gente. O sea, lo que querían era otro tipo de religión, ¿sí? Estaban como en cierto sentido haciendo burla o queriendo ser, como quien dice, introducir sus creencias
a lo que Pablo estaba introduciendo a las personas, presentando a las personas. Entonces tenemos varios grupos de resistencia, pero el primer grupo principalmente, los judíos religiosos, causaron algo cuando Esteban, uno de los diáconos, si ustedes recuerdan los diáconos que se nombraron, se levanta y predica, da su testimonio, y luego su testimonio ofende a los judíos, de tal manera que ¿qué hicieron ellos? Lo apedrearon a muerte. Él fue lo que se podría llamar, o sea, después de Cristo, si es que lo quieren considerar a él como primero, Esteban fue el primer mártir de la iglesia, ¿verdad? El primero que murió por causa de defender o presentar su fe. Entonces lo mataron a él, y esto inicia lo que es una dispersión, ¿verdad? Entonces los creyentes que son judíos, eso de las 12 tribus que dice aquí Santiago, a las 12 tribus de la dispersión, son judíos que se fueron ahora a otros lugares fuera de Jerusalén por causa de la persecución que estaba ocurriendo de los cristianos. Y recuerden, el líder de esa persecución, ¿quién fue? Saulo de Tarso, ¿verdad? Entonces es una tremenda historia, pero esto crea, hermanos, como sin querer queriendo, como quien dice, ¿verdad? Crea grupos de personas que han creído al mensaje de Pedro, que ahora están viviendo en diferentes lugares. Entonces Santiago aquí se presenta y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí él no menciona que es hermano del Señor, pero se puede deducir por todo lo que se sabe que él es hermano, o sea, en carne del Señor Jesús, medio hermano pues, ¿verdad? Del Señor Jesús, es hijo de María. Entonces él aquí no lo menciona, pero igual él dice: soy siervo de Dios, del Señor Jesucristo, y les escribo a las 12 tribus, a todos los judíos que se fueron en la dispersión. ¿Por qué? Porque esos judíos creyeron el mensaje de Pedro, pero ellos no estuvieron lo suficientemente de tiempo en Jerusalén como para estar recibiendo la enseñanza completa de los apóstoles. Recuerda que el capítulo 2 de los Hechos dice que ellos permanecieron unánimes, vendían sus propiedades, traían el dinero juntos para poder cubrirse las necesidades que hay entre ellos. Dice que permanecían reuniéndose en el templo y en las casas, y que persistían ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Pero como empezó la dispersión, ellos no recibieron toda la enseñanza. Entonces aquí Santiago les escribe, y otra vez el tema, les repito, es cómo poner en práctica la fe, que es lo que hoy nosotros estamos titulando la fe en acción. Y lo que, hermanos, yo temo es que a veces como ministro, como pastor, me guste mucho la enseñanza y dé mucho estudio, digamos, donde estamos aprendiendo doctrina, o estamos aprendiendo teología, o estamos aprendiendo lo que dice la Biblia, pero no estamos aprendiendo cómo ponerlo en práctica en maneras reales en nuestra vida diaria. Entonces con esta serie mi deseo era decirles: miren, hermanos, la Biblia habla mucho sobre cómo ponerlo en práctica. Entonces comenzamos en Colosenses, donde Pablo hace un buenísimo trabajo enseñándole a los colosenses, que nunca conoció personalmente, a cómo poner en práctica su fe, a cómo poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, poner en práctica su fe, quitándose las costumbres, o malas costumbres, mejor dicho, del viejo hombre, y poniéndose o revistiéndose de las actitudes, los comportamientos, las palabras, la conducta de un nuevo hombre, o un nuevo ser, una nueva creación en Cristo. Y de ahí pasamos ahora a Santiago, que, como les digo, hace lo mismo, excepto que él no le está escribiendo a los gentiles, sino que le está escribiendo a los judíos. ¿Listos, hermanos? Entonces, yo sé que usted me puede mirar y decir: hermano, pues ya esta introducción, ¿verdad?, tomó tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a poder mirar todo lo que se tiene que ver? Lo vamos a ver, porque lo que voy a hacer, hermanos, es que mi deseo es utilizar únicamente 2 domingos, hoy y el próximo domingo, para ver todo el libro de Santiago, toda la carta. Que lo que vamos a hacer es que vamos a resumir por bloques de la escritura, resumiendo simplemente la enseñanza, extrayendo la enseñanza que hay ahí. Entonces yo quiero que vean la fe en acción. Díganlo conmigo otra vez: la fe en acción. ¿Cómo lo vamos a poner nuestra fe en acción? Yo les voy a dar aquí los pasos prácticos extraídos del texto en Santiago, y lo voy a hacer cada punto que le voy a dar. Por ejemplo, le digo: el número 1 es tal, eso es un bloque de la escritura, y de ahí el número 2 es tal, y vamos a ver que se aplica otro bloque de la escritura. ¿Está listo, hermano? Si está escribiendo, prepárese ahí para anotar. El primer bloque de la escritura, o el primer punto que queremos mirar hoy aquí, es que la fe en acción es, o se mide, se ve, se practica
en el momento de las pruebas. O sea, es decir, cómo nosotros lidiamos, cómo tratamos, cómo nos conducimos, cómo atacamos, cómo enfrentamos las pruebas, es cómo nosotros estamos poniendo en práctica, en acción, nuestra fe. Por ejemplo, cuando uno llama al 911, yo les he dicho esto anteriormente, pero tal vez ya se les olvidó. Pero cuando uno llama al 911 para comunicar una emergencia, lo primero que le contestan, le dicen, 911, what's your emergency? Es lo primero que le deberían de decir. Se lo digo porque tomé una clase de cómo ser un dispatcher de 911. Por eso digo, lo primero que le deberían de decir es, 911, what is your emergency? No tardarse. No tienen que extenderse mucho, porque si es una emergencia, te imaginas que te contesten, 911, mi nombre es tal, soy de tal, ¿cómo están? ¿Dónde te encuentras? Y en ese lapso de tiempo, la emergencia ya te venció, ¿me entienden, hermanos? Es muy conciso, es muy rápido, es 911, para que tú sepas que marcaste bien, y luego, ¿cuál es tu emergencia? Así. Entonces, en ese momento, tú tienes que comunicar cuál es tu emergencia. Y tú puedes decir, pues mire, tuve un accidente en la autopista, ¿verdad? Entonces, normalmente, una de las primeras cosas que te van a preguntar, primero es que si estás en un lugar seguro. Lo que quieren es asegurarse que tú estés en un lugar seguro para poder hablar, que no estés en peligro, en riesgo de que algo peor te pase. Eso es lo primero, o una de las primeras cosas. Pero lo segundo es que te van a pedir que te mantengas la calma. Mantengas la calma. Entonces, mire, si nosotros somos cristianos y tenemos un gran Dios todopoderoso y viene un problema, y cuando viene el problema, lo primero que hacemos es perder la calma, perder la fe, perder la composición, ¿cómo es? La compostura, ¿cómo es? O sea, perder, hermanos, la creencia que tenemos Dios a nuestro lado, olvidarnos de eso, perder eso de vista. Entonces lo que estamos indicando ahí es que no estamos poniendo en acción la fe que tenemos. Porque la fe que tenemos dice que más grande que cualquier problema es Dios. ¿Cierto? La fe que tenemos es que todas las cosas le son posibles a nuestro Dios. Que aún lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. ¿No es cierto que esa es nuestra fe? Nuestra fe es que aunque pase por sombra, o como es, por valle de sombra de muerte, que el Señor estará allí conmigo. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Porque muchas veces, como creyentes, confundimos estas cosas y convertimos el mensaje de Dios en un mensaje de prosperidad. Déjame explicar. Muchas veces pensamos que decir lo que yo le estoy diciendo quiere decir que nunca nos va a pasar nada malo, y que si llegara a pasar, nada más hay que pedirle a Dios y que Dios va a borrar lo malo que viene hacia nosotros. Como quien dice, ¿verdad? Ahí viene el peligro, Señor, ayúdame, y se acabó el peligro. No es eso lo que está diciendo la Escritura. La Escritura está diciendo que Dios es más grande, ¿cierto o no es cierto? Sí, que Él es más fuerte, ¿cierto o no es cierto? Él es más poderoso, ¿cierto o no es cierto? Que Él todo lo puede hacer, ¿cierto o no es cierto? Claro, pero luego me encanta el Salmo, porque el Salmo dice, cuando me encuentre en valle de sombra de muerte. O sea, cuando yo ya esté caminando por ahí, o sea, cuando ya me pasó lo malo, cuando yo me encuentre en el lugar oscuro, cuando ya me pasó, o sea, ya no hay manera de cambiar lo que sucedió, ya sucedió. Lo lindo es entender que aún por ese valle me guiará el Señor a lugares de delicados pastos. Es decir, yo puedo estar de luto, yo puedo estar sufriendo, pero Dios está conmigo en medio de la tempestad. Los discípulos, recuerdan, remando, ¿verdad? El viento, las olas, ¿verdad? La oscuridad de la noche, pero ahí viene Jesús caminando hacia ellos sobre las aguas, mostrando, uno, que Él es poderoso para caminar sobre las aguas y para hacer cualquier cosa, pero dos, que Él va a estar con nosotros en nuestro momento de dificultad, que Él va a estar ahí. Y cuando Él llegó, Él calmó la tempestad inmediatamente. No la calmó inmediatamente. ¿Qué les dijo? Les dijo, no teman, yo estoy aquí. ¿Y eso qué nos quiere dar a entender? Que cuando está el problema, el Señor no viene a quitar el problema. El Señor viene a decirte, no temas, yo estoy aquí, yo estoy contigo. ¿Entendemos eso, hermanos? Ok, eso es poner la fe en acción en medio del problema. Dice que lo que tenemos que entender, dice Santiago en el verso 2, léalo conmigo de nuevo: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cómo tenemos que actuar? Suena mal, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que actuar cuando nos encontremos en diversas pruebas? Con gozo.
con sumo gozo. Y no es en cualquier problemita solamente, dice en diversas pruebas, o sea, de diferentes clases de pruebas. Pero ¿cuál es el punto de reaccionar con sumo gozo? ¿Es porque somos tipo masoquistas o algo así? ¿O qué somos, verdad? Como la persona esta, Miércoles Adams, ¿verdad? Si saben a quién me refiero, Wednesday Adams, ¿verdad? Que todo lo malo lo ve como con agrado, ¿no? Todo lo que trae, todo lo que conlleva muerte y oscuridad y todo eso lo ve con agrado. No somos así. El punto de reaccionar con sumo gozo no es por el problema. No es por el problema. Santiago dice, cuando se hallen en esas diversas pruebas, diga, ténganlo por sumo gozo, pero luego dice el verso 3, sabiendo, diga conmigo, sabiendo. O sea, esto es lo que tienen que saber, lo que tenemos que saber cuando viene la prueba, cuando estemos en la prueba. Tenemos que saber que la prueba, ven ahí, que la prueba de nuestra fe, ¿qué va a hacer? Va a producir paciencia, y esa paciencia, lo que se está refiriendo, también se traduce o se puede interpretar como resistencia o resiliencia. Es decir, que te va a hacer una persona más firme en tu fe. Entonces, a ver, una pregunta, ¿quiénes aquí quieren ser más firmes en su fe? Ok, entonces la manera de lograrlo es a través de las pruebas. Entonces, cuando viene la prueba, tú te debes de alegrar y decirle, voy a crecer en fe, ¿verdad? O sea, esa es la reacción. Y cuando uno reacciona diferente, es que no estamos poniendo en acción la fe. Estamos poniendo en acción la duda. ¿Tiene sentido, hermanos? Eso es lo que está diciendo Santiago. Y además de esto, tenemos que pensar, hermanos, en mucho más allá todavía. Tenemos que pensar mucho más allá, porque aparte de decir que la fe produce esto y produce esto y produce lo, o sea, perdón, la prueba, tenemos que pensar que aquí lo que está ocurriendo es cuál es la meta de Dios para con nosotros en esta vida. La meta de Dios para con nosotros en esta vida es ¿qué? Es perfeccionarnos. La Biblia dice que el que en nosotros inició la buena obra la ha de ir perfeccionando hasta el día que... O sea, su meta es irnos perfeccionando. Dios está más preocupado no por tu problema, sino por tu carácter. Dios dice, si este problema no le gusta, va a sufrir, va a llorar, va a estar triste, le va a causar, ¿verdad?, desánimo. Bueno, es el costo que hay que pagar para que sea más como mi hijo. ¿Me va entendiendo? Y eso es lo que Dios hace. Y Dios no está enviando la prueba, Dios está utilizando la prueba para perfeccionarnos. Entonces, cuando uno piensa las cosas de esa manera, dale gracias a Dios. Señor, tú me estás perfeccionando, ¿verdad? Y, como le digo, que hay que pensar más allá. ¿Qué sucede cuando tú fracasas? O sea, cuando tú no pasas la prueba, por decirlo así, que en lugar de reaccionar con sumo gozo, que en lugar de poder decir que pusiste en práctica tu fe en ese problema, al revés, ¿verdad? Hiciste lo que la operadora del 911 te dijo que no hicieras, ¿verdad? Digo, mantén la calma, y más te pusiste a gritar en medio de la calle, ¿verdad? Entonces dijo, mira, hazte a un lado, que nadie te vaya a pegar, no te choque otro carro. No, te subiste, hermano, a la autopista, ¿verdad? Eso es lo que Dios dice, no hagas. Y si tú haces eso, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esa oportunidad, esa prueba que vino, como no pasaste la prueba, no logró su trabajo. O sea, no te logró desarrollar. ¿Sí me entiendes? No te logró desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te quedaste, como quien dice, en el mismo nivel, o peor, tal vez descendiste a otro nivel inferior. Entonces lo que ocurre es que Dios dice, bueno, voy a tener que mandar otra prueba, ¿verdad? No es que la mande, pero voy a tener que utilizar la siguiente para desarrollar a mi hijo o a mi hija. Entonces, ¿qué sucede? Es que vendrá otra, y vendrá otra. Y hermano, te aviso de antemano, porque no quiero que suene como que solo el que pasa la prueba ya no tendrá más pruebas. Siempre van a venir más pruebas. La diferencia es que con cada prueba nueva que viene, tú habrás alcanzado un nuevo nivel de resiliencia. Entonces, tú vas a estar más fuerte para poder responder cada vez. Amén. Mira, no me creen, mira lo que dice el verso 4. El verso 4 dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. ¿Cuál es el perfecto resultado? Que seamos perfectos y completos sin que nada nos haga falta, o sin que nada les falte. Pero si no tiene su perfecto resultado, eso quiere decir de que pues tiene que seguir creciendo y creciendo y creciendo. ¿Están conmigo? Bueno, y después pasa a cómo nosotros debemos de pedir sabiduría. Porque recuerde cómo empezó el verso 3.
Cuando se hallan, el 2 es el que dice, ¿verdad?, que tengan por sumo gozo cuando se hallan diversas pruebas. Pero el 3, ¿cómo comienza? Dice, sabiendo, diga conmigo otra vez en voz alta esa palabra, sabiendo que con qué tiene que ver, con el conocimiento, con la sabiduría, con lo que tú tienes aquí. Lo que tú piensas, lo que está en tu mente en el momento de la prueba. Entonces, si tú no piensas de esta manera, cuando viene la prueba, no estás reaccionando con sumo gozo, no estás pensando que Dios me está perfeccionando, me está haciendo más, ¿verdad?, paciente, más resiliencia, más resistencia, me está haciendo más como su hijo. ¿Y por qué más como su hijo? Porque la Biblia dice, en Hebreos, si no estoy mal, dice que si el Señor tuvo que aguantar a los que lo crucificaron por causa del ánimo que dice, la esperanza que se le puso delante, o sea, mirando el resultado que iba a alcanzar y lograr a través de su muerte, y lo tuvo que sufrir para lograr lo que hoy tenemos, que es la salvación. Entonces Él lo sufrió, dice, entonces mírenlo a Él, el autor y consumador de la fe, para que no se desanimen. Entonces lo que tenemos que hacer, hermano, es eso. Pero si nosotros no lo podemos hacer, no somos capaces, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice el verso 5 que hay que hacer? Que si a alguno de nosotros nos hace falta esa sabiduría, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que pedírsela a Dios. A ver, ¿cuántos cuando están en problemas oran más y no menos? Se congregan más y no menos. Alaban a Dios más y no menos. Porque muchos cristianos hacen exactamente lo opuesto. Viene el problema y se van de la iglesia. Viene el problema y dejan de orar. Viene el problema y dejan de cantar. Por eso es que Santiago al final de su carta dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno afligido? ¿Qué dice? Haga oración. O sea, es cuando más hay que buscar a Dios. Es cuando más hay que tomarnos de la mano del Señor, agarrarnos de Él firmemente, cuando estamos en ese problema. Entonces, si a alguno le hace falta, que se la pida a Dios, que dice aquí, el cual da abundantemente y sin reproche. Si tú le pides a Dios sabiduría para que tú puedas actuar mejor en el problema, ¿tú crees que Dios te lo va a negar? No, ¿para qué te lo va a negar? Bueno, Santiago dice por qué. Dice, porque tienes que pedir ¿cómo? Pero, dice el verso 6, pídalo con fe y sin dudar. Esa es la clave. Pídelo con fe. ¿Por qué? Porque se trata de poner la fe en acción. Poner la fe en acción. Entonces, el primer bloque de escritura de Santiago habla de que nuestra fe en acción es cuando vienen los problemas. Ahí se puede demostrar. Ahí tenemos la oportunidad, hermanos, de poner en acción nuestra fe. Así que, como les dije, no solo se trata de enseñanza y teología y doctrina, eso es importante, pero tenemos que aprender la siguiente parte, que es cómo aplicarlo en el momento de la prueba, en este caso. Pero aquí le voy a dar otro caso. ¿Está listo? En caso de la tentación, dígalo conmigo, tentación. Cuando viene no solo la prueba, cuando viene la tentación, y en las escrituras es una palabra que es casi intercambiable, porque a veces se traduce en nuestras Biblias en el español como prueba y a veces tentación. Yo no sé cómo lo tienen ustedes, pero miren el verso 12 de Santiago. El verso 12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Verdad que dice prueba? ¿Pero de qué está hablando? Está hablando de la tentación. Porque luego dice el verso 13, dice que nadie diga cuando es tentado, no dice cuando es probado, dice cuando es tentado. Entonces es una palabra que se usa intercambiablemente en la escritura, pero se está refiriendo a la tentación aquí. Entonces, cuando viene la tentación, lo que dice que nosotros debemos de hacer es mantenernos firmes. Dice, bienaventurado el hombre, verso 12, que persevera bajo la prueba, que también sabemos se traduce tentación. Porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Entonces, ve, hermanos, la siguiente oportunidad que tenemos de poner en acción nuestra fe es cuando somos tentados. Cuando viene el problema, tengo la oportunidad de poner en prueba mi fe, de poner en acción mi fe. Pero cuando viene también la tentación, es también otra oportunidad que yo tengo para poner en acción mi fe. ¿Están conmigo?
¿Ok? Entonces es ahí donde uno va a demostrar en acción que cree en Dios. ¿Por qué se lo digo? Porque yo le digo, hermanos, a veces nosotros hemos pensado tal vez en esta situación. A ver, corríjame si estoy mal, pero a veces uno como cristiano, o alguna vez como cristiano, ha pensado en la situación de Adán y Eva, que estaban en el huerto, tenían todo lo necesario. El Señor les dijo, mira, coman de todo menos de esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué comieron de eso? Dice uno. ¿Por qué la regaron? ¿Nunca lo pensó como cristiano? Nunca lo pensó, sí, ¿verdad? Lo hemos pensado. Entonces, pero mire, a lo que yo quiero llegar con este ejemplo, o con esta pregunta, digamos, es si ellos, o si nosotros, mejor dicho, estuviéramos en el lugar de ellos. Si usted estuviera en el lugar de ellos, usted diría, bueno, usted ya, de hecho, si lo pensó, como le pregunté, es porque a lo mejor piensa que usted hubiera hecho algo diferente, hubiera comido de cualquier otra cosa menos de eso. ¿Y por qué? Porque las instrucciones que Dios les dio era: el día que de este fruto prohibido coman, ciertamente morirás, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, vamos a trasladar eso al día presente, a las tentaciones presentes que nosotros tenemos. Piense en una tentación que tal vez usted tenga, la última, y no le hablo del pan dulce que no se comió en la mañana. Le estoy hablando de tentaciones reales, pues, ¿me entienden, hermanos? Y le digo, ¿y qué tal si el Señor le dijera directamente, si cometes, o sea, si cedes a esta tentación, ciertamente morirás? Entonces, vean, tenemos ahora delante de nosotros la misma situación de Adán y Eva. El que tiene fe en Dios, el que cree que, uno, Dios existe; dos, su palabra es fiel y confiable; tres, realmente voy a morir, ¿verdad? Y cuando muera, ¿dónde iré? ¿Verdad? Esa es la otra pregunta que uno tendrá. Entonces, cuando uno piensa en ese, como quien dice, por esa línea de pensamientos, y uno luego considera la tentación, dice, no vale la pena, porque le voy a fallar a Dios, que existe, que es vivo, que es santo, que es real, que me salvó, que me ama. Al hacerlo la voy a regar, voy a perder lo que he logrado, voy a morir. Entonces dice, no vale la pena. ¿Por qué? Porque tiene fe. El que no tiene fe, se le hace fácil decir, ¿y tú le crees? Dios ni siquiera existe, el infierno tampoco existe, nada de esto existe, es puro invento del ser humano, no te preocupes. Y viene y le pega la mordida a la manzana, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque no tiene. Entonces, lo que se supone, hermanos, es que la fe es el escudo en este caso. Es el escudo que te protege del mal, de la tentación, porque tu fe te está constantemente recordando que tienes un Dios que te ha dicho que no lo hagas. Y como tienes fe, crees en ese Dios, crees en lo que te ha dicho, crees en las consecuencias del pecado, que dice que las consecuencias del pecado son muerte, ¿verdad? Entonces comienzas a pensar en esto porque tienes fe, y eso te sirve como un escudo, como algo que te protege. Y luego tú dices no al pecado, no a la tentación, porque tu fe te ha escudado. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Cuando no es tu fe lo que te está escudando, o sea, si tú no utilizas tu escudo en este caso, por decirlo así, por así decirlo, lo que vas a usar, si no es la fe, es tu humanidad o tu carne. ¿Están conmigo? Si tú miras la tentación, no sé si ustedes han visto esos dibujos o películas o cosas, imágenes, donde la persona está siendo tentada, pero tiene al angelito en un hombro aquí, hablándole, y el diablito aquí en el otro hombro. ¿Usted lo ha visto, hermano? Entonces, mire, si usted ve el pecado con los ojos de la fe, tiene ahí un escudo, un apoyo, algo que le está alimentando para decirle no a la tentación. Pero si no pones en acción, si no activas esa fe en ese momento y miras la fe con la carne, entonces esto es lo que ocurre. Mira lo que dice, hermanos, en el verso 14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia
pasión. Esa palabra pasión, ¿alguien tiene otra? Concupiscencia. ¿Cómo? Codicia, algo ahí dice codicia, concupiscencia, pasión, lo que significa realmente la carne, la naturaleza carnal. Entonces mira lo que sucede, hermanos, se los voy a explicar bien para que todos lo vean. Esto es lo que sucede. Usted a lo mejor no estaba ni siquiera pensando en pan dulce, hasta que yo dije pan dulce. Y se le antojó el pan dulce. ¿No le ha pasado anteriormente? ¿Pero por qué? Porque al mencionarlo, lo visualiza. Al visualizarlo, hasta casi lo está saboreando. Y el pensamiento no lo deja. Lo lleva, ¿qué dice? Lo lleva y luego le hace, mire, usted viéndolo así, le hace ojitos el pan dulce. Es literal, la concha, hermano, le da. Y entonces, hermano, ocurre que te seduce. Y yo estoy usando un ejemplo, hermano, leve, un ejemplo así, pero usted me entiende. El enemigo, la tentación, nunca es algo de lo que se debería de bromear o hacer chiste. Es en serio, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Pero el enemigo, hermano, y por eso, ya que estamos en el mes de Halloween y todo eso, no voy a entrar en todo ese tema porque es largo y me desvía del propósito, pero en sí lo que ocurre en esta temporada es que se trata de minimizar todo lo que la Biblia llama pecados serios. Por ejemplo, se ven a niños o niñas vestidas de brujas, niños ¿cómo le llaman? Wizards, los magos, ¿verdad? Como de Harry Potter y todo eso. Y eso en la Biblia es hechicería, que es un pecado serio, ¿cierto? Y eso solo es un ejemplo. Podría entrar en otros ejemplos y todo así, pero el punto es que se trata de minimizar muchas cosas que son pecados y tratar de hacerlo como algo que no es serio, que es solo para diversión, solo para jugar, solo para divertirse un rato nada más. Entonces, todo lo que es pecado es en serio, la tentación es en serio, y Dios quiere que en ese momento activemos la fe y lo resistamos y le digamos que no al pecado, que no a la tentación. Pero como le dije, si no lo vemos con los ojos de fe, o sea, no le hacemos caso al angelito de este hombro, sino que le hacemos caso al otro, entonces lo que sucede es que lo comenzamos a ver con la carne, con nuestra propia pasión. Y al que tú le das la prioridad, al que tú alimentes más, al que tú fortalezcas más, ese va a ganar. Si te la pasas leyendo la escritura y te la pasas en oración y te la pasas meditando en el Señor y te la pasas cantando alabanzas y te la pasas escuchando alabanzas y te la pasas con compañía cristiana, hablando de cosas sanas, hablando del evangelio, hablando tal vez, ¿verdad?, reuniéndote con tu célula familiar, ¿verdad?, teniendo convivencia con tu familia espiritual, probablemente estás alimentando tu espíritu a tal nivel, a tal grado que cuando viene la tentación tú puedas resistir. Pero si te la pasas viendo cosas no sanas y hablando cosas no sanas y jugando con la línea, con la raya, tal vez no llegando al punto de pecar, pero acercándote a la orilla, oliendo el pan dulce, luego, ¿qué te impide decir solo una mordida? Solo un pedacito, lo voy a partir en la mitad. La voy a compartir con alguien para que así no consuma yo toda la caloría. ¿Me entienden? Entonces, hermano, dígame, la fe en acción no solo se demuestra en el momento de las dificultades y las pruebas y los problemas. La fe se puede poner en acción también cuando llega la tentación. Póngalo en acción. Bueno, ya me pasé de tiempo y no quiero hacerle injusticia al siguiente bloque, así que aquí continuamos el próximo domingo. Pero el siguiente bloque empieza en el 19. Para los que saben, la fe en acción es la manera como nosotros, oigan esto, no lo voy a explicar, solo les voy a dar el punto y el próximo domingo, o sea, como para dejar, dicen por ahí, para dejar los picados, ¿verdad? Para dejar, ¿verdad?, que sepamos lo que viene el próximo domingo. Es el siguiente punto, el siguiente bloque de la escritura es que la fe se puede poner en acción cuando nos toca, oigan esto, autoevaluarnos de lo que aprendemos de la Biblia. El famoso pasaje que la palabra, ¿verdad?, es como vernos en el espejo y que no seamos solo oidores, sino hacedores de la escritura. Eso es lo que sigue el próximo domingo. ¿De acuerdo, iglesia? Pongámonos en pie, hermanos, y démosle gracias a Dios para que en esta mañana
De esta manera nosotros le podamos pedir al Señor que nos ayude a poner en acción nuestra fe. Amén, hermanos. ¿Cuántos necesitan ayuda del Señor a poner en acción su fe? Entonces oremos. Padre bueno, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por este servicio, gracias por cada vida que se ha esforzado, Señor. Los que han venido desde lejos, como los que han venido desde sus trabajos, como los que han venido, Señor, después de días muy ocupados o con un día muy ocupado hoy, pero que han hecho tiempo para venir a ponerte en primer lugar, Señor, a recibir primero tu palabra, a venir a convivir con su familia espiritual, a venir a cantarte alabanzas, a adorar y exaltar tu nombre. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la palabra que nos has hablado. Bendice a tu pueblo. Lleva esta palabra, Señor, a nuestros corazones y que dé fruto, Señor. Que dé no solo fruto, sino que traiga gloria y exaltación a tu nombre. Que sea conocido tu nombre a través de la obra que tú estás haciendo en nosotros. Glorifícate en el nombre de Jesús. Llévanos con tu paz, llévanos con tu protección. En tus manos nos encomendamos, en Cristo Jesús. Amén. Hermosa la palabra, hermano. Pongámosla, como dice el tema que está tocando mi hermano, pongámoslo en práctica todos. Vamos a hacer una oración, hermanos, para quedar despedidos en esta mañana. Padre Celestial, gracias, Señor, te doy. Bendice, Señor, cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias te doy, Señor, por tu palabra de esta mañana, Señor. Siempre, Señor, nos motiva, nos alienta, Señor, a seguir adelante. Nos alienta, Señor, a caminar, Señor, como tú lo has marcado, Señor, en las Escrituras, Padre amado. Tú has marcado, Señor, cómo debemos de andar en este mundo, Padre amado. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, Padre amado. Somos peregrinos solamente, Padre amado. Nuestra ciudadanía está en los cielos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a hacer la diferencia, a hacer luz en este mundo de tinieblas, Padre. Gracias, Señor, te doy por mis hermanos que vinieron y a los que no pudieron venir también, Señor. Sé tú con ellos a donde quiera que ellos estén, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. A cada uno de nosotros, Señor. Bendice a los niños, bendice todas las áreas, Señor. Área de convivencia, de sonido, todo, Señor, los hermanos de alabanza. Bendice a la familia pastoral, a cada uno de ustedes, hermanos. Sean, Señor, bendecidos en tu nombre, Padre. Gracias, Señor, nos pedimos de este lugar, mas no de tu presencia, Padre amado. Gracias te damos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, amén y amén. Y el pueblo del Señor dice, amén, hermanos, amén.